Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro escudo, nuestro refugio. Estamos esta mañana para estudiar Primera de Reyes, capítulo 17. Y sea usted bienvenido, que está en su casa mirándonos desde Facebook. El Señor se glorifique en usted. Y quiero comenzar orando. Pero perdónenme un segundito, estoy arreglando algo aquí. Ahora sí. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, encomendamos nuestra vida a ti. Te pedimos que abras tu palabra y abras nuestro entendimiento. Y Señor, no se trata de qué tanto yo sé, se trata de qué tanto tú te muestres a tu pueblo, Señor. Padre, no se trata de que yo solo exponga tu palabra, sino que tu palabra haga efecto primero en mí, Señor. Por eso esta mañana te suplicamos, háblanos y transfórmanos. Sea nuestra vida, Señor, edificada para ser agradable delante de ti. Te lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, resulta que Israel estaba viviendo uno de los tiempos más oscuros, porque acontece que poco a poco ellos se fueron apartando del Señor, poco a poco se fueron yendo en pos de los deseos de su corazón, yendo en pos de lo que a ellos les parecía bien. Y cuando acordaron estaban tan alejados de Dios, y en medio de ese alejarse Dios fue dándole reyes, distintos tipos de reyes, pero si usted mira, cada rey nuevo que había los alejaba más de Dios. Y esta porción muestra, este capítulo 17, ocurre cuando estaba gobernando uno de los peores reyes de Israel. Este es el rey Acab. Este rey Acab no solamente había perseguido, se había casado con una sacerdotisa de Baal, de un templo pagano. Pero no solo eso, esta mujer ejercía dominio sobre Acab. Y lo que estaba aconteciendo era que Acab se había apartado por completo de Dios y ahora ya le había hecho templo o me imagino que estaba usando los templos que había usado, que había hecho Salomón en su tiempo para los Baales. El asunto es que la adoración a Baal había empezado a proliferar y como resultado de esto había desconocimiento de Dios y Dios amaba a su pueblo. ¿Sabe lo que sucede cuando un pueblo se aparta de Dios? Va a ser destruido. Pero Dios, que es grande en misericordia, por su grande amor, levantó a este hombre. El desconocimiento de Dios era tal, hermanos, que estos israelitas incluso quemaban a sus hijos delante de un ídolo que se llamaba Quemos, que era parecido a usted. ¿Quiénes han visto la estatua de Buda o el ídolo Buda? ¿Han visto? Bueno, era exactamente igual que un Buda, solo que la panza era vacía. Era un hueco y eso era un horno. Entonces quemaban fuego ahí y lanzaban a sus hijos ahí pidiéndole a Quemos que les dé buena cosecha el año siguiente. Pero no solo había pasado eso, sino que habían perseguido a los profetas que quedaban en Israel, a los profetas de Jehová que quedaban en Israel, los habían perseguido. Entonces estaban en una franca apostasía. El pueblo no sabía qué ni quién era Dios, había desconocimiento de Dios, se habían apartado de los mandamientos de Dios, no se mencionaba a Dios, no había culto, encima había aparecido Jeroboam y les dijo, oye, ¿saben? Estos son sus dioses, e hizo 2 becerros. Entonces estaba todo loco ahí, no se sabía quién era quién. Solo que Dios, en su infinito amor y misericordia, levantó a alguien cuyo nombre ya era el mensaje. En medio
800 profetas, 400 de Baal y 400 de no sé qué otro, ahorita lo vamos a leer. Hermano, un solo hombre, Elías, Tisbita, un hombre que no muestra que tenía linaje, no muestra absolutamente nada. Simple y sencillamente Dios tomó un hombre común y corriente y lo levantó para gloria de él. ¿Sabe lo que significa Elías? Jehová es Dios. O sea que cuando alguien decía Elías, no decía Elías. Oye, Jehová es Dios, vení. Oye, ¿saben quién es ese Jehová es Dios? Qué lindo que la gente te conozca por cristiano. Qué lindo. Que la gente diga, oye, esa mujer es Maite. ¿Y quién es Maite, pues? Una cristiana. Emilce, cristiana. Rebeca, cristiana. ¿Ángelo? Pero si ese es un angelito. No, no, no. Era antes. Ahora es cristiano. ¿Verdad? Y así cada uno de nosotros. En medio de esa situación ocurre esto que vamos a leer. Mire lo que dice. Entonces, estamos leyendo Primera de Reyes 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Oye, pararse delante de ese tipo que era más apóstata que mandado a hacer y decirle esto, solo Dios en él para que haya podido hacerlo. Voy a poner aquí, Dios hizo que Elías se esconda, que es lo primero que te quiero mostrar. Vino y dio el mensaje, oye, no va a llover hasta que yo venga y ore para que Dios dé lluvia. No va a haber lluvia ni rocío en estos años. Si alguien viene y le dice eso, te dice mejor, pues así salgo tranquilo y el solazo y me quemo y me broceo y no sé qué y tomo sol. Pero en el desierto, pero en Canaán, que no haya lluvia. Dígale aquí a los agricultores nomás, va a haber 3 meses de sequía, enero, febrero y marzo no va a llover. Se van a poner a llorar. Entonces, ¿qué sucedió? Elías inmediatamente da el mensaje a Elías, Dios le da un mensaje a Elías. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit. Voy a poner aquí, escóndete. Y voy a poner el versículo 1 en adelante. Y vamos a poner esto como parte del desarrollo. Dios hizo que Elías se esconda después de dar el mensaje. Dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit que está enfrente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Sabe? Cuando Dios comienza a usar nuestras vidas, hay un ministerio privado en nuestras vidas. Desde que usted conoció al Señor para adelante, hay un ministerio privado en su vida y es necesario que usted ejerza ese ministerio. ¿Y sabe cuál es el ministerio privado? Escóndase. Escóndase. Anda, pueblo mío. Escóndete un poquito hasta que pase la ira. Escóndete un poquito. Dios hizo que Elías se esconda después de dar el mensaje. Da el mensaje y escóndete. Cuando predicamos, la gente se enoja. Cuando predicamos, se levantan personas en contra de nosotros. Es necesario esconderse. Es necesario esconderse. No es que vamos a ir y nos escondemos en nuestra casa y no salimos. No, no, no se trata de eso. Es necesario que busquemos a Dios en lo secreto. Es necesario que busquemos a Dios solos, estando solos. 3 años de sequía.
3 años de sequía. Mientras está ocurriendo eso, Elías está escondido. Es interesante porque, voy a poner aquí, Dios hizo que Elías se esconda después de dar el mensaje. Dios le proveyó agua y Dios le proveyó alimento. Hermano, ¿qué tiene que ver conmigo? Dirá usted. ¿Sabe? Qué importante que es que usted entienda que Dios le proveyó agua y Dios le proveyó alimento para usted esconderse. Dice la Biblia que nuestra vida está escondida en Dios. Pero ¿cómo es que está escondida nuestra vida en Dios? Ay, el que me diga eso se va antes. ¿Cómo es que nuestra vida está escondida en Dios? No. Nuestra vida está escondida en Dios con Cristo. Estando en Cristo. Estando en Cristo. Lo tuyo y lo mío no es confiar en nosotros. El no pecar no es mérito mío. El no pecar es resultado de que Cristo está en mí. Su Espíritu Santo está en mí. Él ha derramado obediencia, espíritu de obediencia en mi corazón. Él ha derramado su ley. La mente de Cristo está en mí. El Espíritu Santo de Dios mora en mí. Estoy cubierto con la sangre de Cristo que me limpia. Y usted escuchó bien, limpia, es constante, es presente, no es pasado ni es futuro, es presente. Me limpia de todo pecado, me limpia de todo pecado. Entonces, Dios proveyó agua para Elías y Dios proveyó agua para ti, para mí. Esta mañana estamos bebiendo de la fuente. La palabra del Señor es agua que limpia. Pero además de eso, la palabra de Dios es alimento. Los cuervos le traían carne. ¿Cómo es posible que unos cuervos le traigan carne? Bueno, Dios hace como quiere. A veces de donde menos piensa. A ver, ¿quién iba a pensar que esta mañana te esté alimentando un cuervo como Picolín? Pero si yo lo conozco a ese, dicen algunos. No, pero si yo lo conozco. Papachí podría decir, pero si Picolín es el que tocaba y yo bailaba. ¿O no? Claro. Pero ¿quién es este que está hablando? Pero si yo lo conozco, ha sido un mentiroso. Se la charlaba a las peladas. Bueno, pues Dios está usando este personaje al que él ha limpiado para proveerte esta mañana de agua que te limpie y de alimento. La palabra es el agua que nos limpia, pero también es nuestro alimento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros comemos y bebemos la carne y la sangre del Señor. La palabra muestra al Señor Jesucristo. Usted y yo estamos escondidos en el Señor Jesucristo y la palabra nos muestra cuál es nuestra posición en Él. La palabra nos muestra qué hacer en Él. La palabra nos muestra cómo caminar en Él. Así que Dios le dijo, escóndete, Elías, escóndete. Bueno, y Dios te dice esta mañana, escóndete. Emilce, escóndete. Escóndete. Corre, busca a Dios. Busca el consejo de Dios. Este escóndete tenía un propósito, siempre tiene un propósito. Mire, cuando usted se esconde en el Señor, cuando usted empieza a buscar al Señor, el primer beneficiado es usted. El primer beneficiado es usted. Pero Dios nunca nos llama para beneficio solo de nosotros. Dios nos llama como vasijas de honra. Dios nos llama siendo vasos de barro, Él llena su mensaje y somos alimento para otros. Podemos alimentar a otros. ¿Me dejo entender? Y en determinado momento estamos en nuestra zona de confort, todo está bello, estoy escuchando la palabra del Señor y me gusta y oro y canto, pero de repente algo falta y uno siente que algo falta. Y eso le pasó a Elías. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Y no hay agua. Yo me imagino que Elías dijo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y la respuesta no se hizo esperar. Versículo 8. Vino palabra a él
luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Primero Dios le dijo, escóndete. Ahora Dios le dijo, levántate. Levántate y vete y busca una viuda. Oye, ya me cansé de que te alimenten los cuervos. Ahora tengo una viuda para vos. Vas a ir a la casa de la viuda y ella te va a alimentar. Voy a poner aquí. Dios mandó a Elías a una casa que pasaba necesidad. Es interesante, hermanos, porque mientras estuvo en el arroyo de Querib, Elías no estaba proclamando. Mientras estuvo en el arroyo de Querib, Dios estaba forjando a Dios en Elías. ¿Me dejo entender? Mientras estaba solo, Jehová es Dios, se estaba haciendo real en Elías. Esto a mí me dice algo, carácter. Y ¿sabe qué? Me gusta mucho porque en el escóndete estaba forjándose el carácter de Elías. ¿Sabe por qué? Porque la palabra forja el carácter. Los tiempos a solas con Dios forjan nuestro carácter, nos dan carácter. ¿Dónde se refleja el carácter? El otro día me preguntó una muchachita que le habían dado una tarea. Pastor, ¿me puede ayudar en mi tarea? Claro, te puedo. ¿De qué se trata? Tengo que hablar del carácter del obrero. Y yo le dije, qué espectacular. Qué espectacular. Porque la verdad es que el carácter del obrero es primero forjado, el obrero a solas con Dios. El obrero tiene que conocerse, el obrero tiene que saber quién es, el obrero tiene que renunciar a sí mismo, el obrero tiene que alimentarse de Dios, tiene que conocer a Dios. Lo que acontece en lo secreto será lo que se verá en público. Y si en secreto Dios es forjado en tu corazón, si en secreto el carácter de Cristo es forjado en tu vida a través del Espíritu Santo, cuando tú estás en público será notorio que tú pasaste tiempo con Dios. Será notorio que Dios es tu todo. Será notorio que se te ha forjado la imagen de tu Señor. Acuérdese, Elías doquiera iba y lo llamaban, la gente proclamaba, Jehová es Dios. Pero Elías estando solo no proclamaba, pero ¿sabe qué? Dios estaba proclamando que él era Dios en Elías. ¿Me dejé entender? ¿Quién lo llamaba Elías pues estando ahí? Nadie, ¿verdad? Nadie lo llamaba. Pero sin embargo, Dios estaba mostrándose a Elías. Toda vez que alguien decía, Elías, estaba diciendo, Jehová es Dios. Pero el nombre de Elías tenía que, las actitudes de Elías tenían que condecir con lo que decía su nombre. ¿De qué sirve que yo me llame cristiano si la gente no ve a Cristo en mí? Es la pregunta. ¿De qué sirve que yo diga que soy cristiano si en lugar de sembrar esperanza en los corazones, siembro desesperanza? ¿De qué sirve que yo me llame cristiano si le miento a la gente ocultándole su pecado en lugar de confrontarlos con su pecado para que sean salvos de verdad? ¿De qué serviría que yo venga esta mañana y te diga, el Señor tiene planes bellos para ti y quiere que tú seas rico y va a cumplir todos tus sueños? No es verdad. De hecho, el Señor tiene planes bellos para ti. Sí, los planes bellos del Señor para ti son destruirte.
y mostrarse Él. Y no, el Señor no quiere que seas rico ni inmensamente rico. El Señor ya te ha hecho inmensamente rico. Tú tienes una riqueza que no la tiene cualquier hombre. Dios está a tu favor, Dios está de tu lado. Todo Dios es tuyo. Dios dice, tú eres mío. Y cuando tú dices, sí, Señor, soy tuyo, Dios te dice, y yo soy tuyo. Entonces, mis amados, es importante que entendamos esto porque esto se trata de que Dios sea forjado en nosotros, de que Cristo sea forjado. La palabra tiene que apuntar a que yo me aparte de mi pecado, me esconda en Cristo. Y eso es lo que hizo Él, fue y se escondió. ¿Alguna vez usted ha tenido un día de ayuno? ¿Cómo somos confrontados en un día de ayuno, sí o no? Ahora, ¿alguna vez ha tenido 2 días de ayuno? Y 3. Y si usted seguiría ayunando, seguiría descubriendo cosas en usted. Pero ¿sabe qué sería lo interesante? Que a medida que usted vaya ayunando, el Señor le iría mostrando cosas de usted, pero se iría mostrando Él a usted. Porque cuando usted busca a Dios en lo secreto, Dios se manifiesta. Y para Elías era, aquí estoy. Elías decía, Jehová es Dios. Y Elías solito era, Dios está contigo, Elías. Dios está contigo. Entonces, Dios le proveyó agua, le proveyó alimento. Y luego cuando ya estaba alimentadito, no se trataba de que él engorde y viva feliz ahí, que nadie lo fregue. No, Elías, levántate. No te llamo para nada, te llamo para usarte, así que levántate, necesito usarte. Vas a ir donde una viuda. Una viuda no es el mejor lugar para ir. Si fuera en este tiempo, más de uno diría, no, Elías no fue donde una viuda. Lo que pasa es que esta era una viuda, pero era una viuda rica, porque las viudas eran ricas. No. A veces Dios nos lleva a lugares donde aparentemente no nos va a ir bien. A veces Dios nos mete en tiempos en que yo creo que no salgo de esta. A veces Dios nos mete en tiempos donde, pero oye, yo pensaba que era otra cosa. Pero de todas maneras, acuérdese, Dios está ahí. Y usted ha salido del escondite con un propósito. No es esconder a Dios. Elías, Jehová es Dios. Cuando usted sale, cuando usted ha pasado tiempo con Dios y usted sale, usted no se muestra a usted no está diciendo, no, porque el Señor y que yo y me reveló y que no sé qué. No, usted no está en eso. Usted está mostrando, hay una salvación, se llama Jesucristo. Él es Dios. Él es el regalo que Dios dio. Él vino a la tierra y murió para que tú seas salvo. Él puede perdonarte. Él puede transformar tu vida ahora. Él puede cambiarte. Él es tu provisión. ¿Está entendiendo? Ya Elías no estaba escondido, ahora tenía que mostrarse. Y mostrarse era mostrar a Dios, no era mostrarse a él. Entonces, Elías, levántate, vete a Sarepta de Sidón, mora allí. Aquí yo he dado orden allí una mujer viuda que te sustente. Para un ratito, la viuda era yesca, no tenía plata. Pero qué locura, sí. Pero ¿cómo Dios me va a mandar donde una viuda yesca? Que me mande donde una viuda que tenga. No, es que tu provisión no es la viuda ni lo que tiene la viuda. Tu provisión es Dios mismo. Donde vos vas, tu provisión es Dios. De eso se trata. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda estaba recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Hasta ahí la viuda estaba contenta. Pero cuando le pidió pan, oye, me estás pidiendo mi sustento, mire. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Pero le da la razón, mire el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel. Elías no habla en su nombre.
Elías no está diciendo mi lengua tiene poder. No, no, no. Elías está mostrando Jehová es Dios. Jehová es Dios. ¿Tú eres cristiano? Y si tú eres cristiano estás mostrando exactamente eso mismo. Vas a cualquier lugar en el nombre de Jesús. No se trata de que te vean el archipoderoso. No se trata de que, ay, podría Isabelita caminar por ahí. Ay, la princesita del Señor. No, no, espera un momentito, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de que en tu vida vean a Cristo. De eso se trata. Quien la conocía a Isabelita antes y quien la conoce ahora dice, oye, algo le pasó a esta mujer. Sí, pero ¿la has visto? Antes era altiva, antes era petulante, ahora está más callada que antes y anda en sabiduría. Y aparecerá alguien y dirá, no, lo que pasa es que se ha hecho cristiana, pues le lavaron el cerebro. Y los demonios dicen, no le lavaron el cerebro, le avisaron la verdad. Entonces, donde usted vaya, lo mismo con Katy, lo mismo con cada uno de los que estamos aquí, Emilce, cada uno de nosotros, Edwin, Carlos en algún momento de su vida. Dios se va a mostrar en nosotros, se muestra en nosotros. Ahora, Elías tomó la decisión de mostrarse, ¿no ve? No, Dios lo mandó. ¿Cuándo me muestro? Cuando Dios me manda. No es cuando yo quiero. No se trata de exaltarme a mí, se trata de exaltar a Dios. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Dios mandó a Elías a una casa que pasaba necesidad. Elías habló en el nombre de Jehová. No habló en su nombre, no habló su mensaje. Elías habló lo que Jehová le mandó. Ahora escuche. Su Señor y el mío, el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo, yo no hablo sino lo que el Padre me dice que hable. Y yo no hago sino lo que el Padre me dice que haga. ¿Se acuerdan de eso? Cuando usted y yo nos escondemos en el Señor, ya no hablamos por nosotros mismos. Ya no hablamos vanidades, ya no hablamos fábulas de viejas, ya no andamos autoexaltándonos, ya no. Hablamos lo que el Señor nos dice. Y quiero hacer un paréntesis aquí y te quiero llevar a la reflexión. ¿Qué es lo último que te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios en esta semana que pasó? ¿Qué te ha dicho Dios? Y si no te ha dicho nada, tú necesitas esconderte. Tú necesitas esconderte. Porque Dios nos habla constantemente. Seguro que si aparentemente Dios no te ha dicho nada la semana pasada, necesitas esconderte. Porque el que me busca me encuentra, dice el Señor. Me gusta que con la actitud de Elías, ya lleno de Dios, Elías, con autoridad de Dios, le habla a la mujer. Y la mujer cree, una mujer, oye, espera un ratito. A una persona que tiene es fácil pedirle algo, pero a una persona que es todo lo que tiene y que tiene un hijo, una mamá que tiene un hijo, tenía que estar muy reflejado Dios, tenía que estar muy reflejado Dios en Jehová es Dios. Tenía que estar muy reflejado Dios en Elías. Elías es Jehová es Dios. Hermano, ¿sabes cuándo te va a ir bien en las cosas del Señor? ¿Sabes cuándo te va a ir bien predicando? Cuando dejes de predicar de vos y empecés a predicar del Señor. Cuando tu vida no se trate de mostrarte como que sos el que más ora, el más santo, el más puro, el más pulcro. No, cuando digas, oye, yo soy un pecador, soy un vaso de barro, pero hay un Dios que le plació perdonarme, que le plació limpiarme. Y ese Dios anuncio ahora. Y se trata de que yo sea destruido, se trata de que yo mengue y de que Él crezca. Así que doquiera voy, hablo. Levántate no era levantarse Él, levántate era
levantar el nombre del Señor, porque cuando usted levanta el nombre del Señor, usted se está levantando. Yo honro a los que me honran. Entonces ella fue, hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Hermano, lo que Dios dice se cumple. Lo que Picolín les pueda decir, no se cumple. Pero lo que Dios dice a través de Picolín se va a cumplir con toda seguridad. Con toda seguridad. Si yo empiezo a hablarles de mis concupiscencias, de mis deseos y anhelos, probablemente les voy a alegrar la mañana porque les voy a desear que todos sean ricos y no sé qué más. Pero eso no tendrá mayor trascendencia. Ahora, si yo les hablo de parte de Jehová, esto que tú estás oyendo, tú sabes que es de parte de Dios, con toda seguridad que provocará obediencia en tu corazón. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él el aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria de mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, espera un ratito, primero, Elías estuvo escondido, hablando con Dios y siendo ministrado por Dios. Luego Elías se ha levantado y ha venido a la casa de la viuda. Ahora Elías sabe cómo clamar a Jehová. Quiero mostrarte que de ser un don nadie, Dios lo llamó, lo preparó, en su momento lo mandó a hacer y se ha mostrado en una sola casa. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto era la escuela de Dios para Elías. Era la escuela de Dios para Elías. Y clamando a Jehová, ay, el que pasa tiempo con Dios sabe que la solución siempre está en Dios. El que no conoce a Dios empieza a reprender al diablo. Pero el que conoce a Dios sabe que el problema es con Dios. Tú no tienes parte ni suerte con Satanás y Satanás no tiene parte ni suerte contigo. Tu asunto es con Dios. Arregla el problema con Dios. De hecho, Dios te ha dado potestad para echar fuera serpientes y escorpiones. Te ha dado potestad para echar fuera demonios. No te ha dado potestad sobre Satanás. Te ha dado potestad sobre demonios. ¿Estás aquí? Así que para poder vencer aún a los demonios necesitas estar lleno de Dios. Así que escóndete. Escóndete. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en casa estoy hospedado, en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo, y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego. No dijo, en el nombre de Jesús tomo toda autoridad y ordeno ahora. No, espera un ratito. Aquí hay humildad. Señor, esta viuda, vine a esta casa, Señor. No dice, diablo cochino, no te vas a meter con el hijo de la viuda. No dice. Habla con Jehová. Porque el que pasa tiempo con Jehová no tiene más con quien conversar que no sea con Jehová. No necesita ir a charlar con el diablo ni a cantarle al diablo. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No basta con que te digan cristiano. Yo conozco un cristiano que no es cristiano. Mete goles. Cristiano Ronaldo. O sea que no basta con que te digan cristiano, no basta con que te pongan de sobrenombre cristiano, no basta. Tiene que hacerse notorio que Dios está contigo. Amén. Jesucristo es el Señor. Así que levántate. Él se levantó. Voy a poner hasta el 16 es esto.
ahora era notorio que Elías era una muestra de Elías. Es decir, el nombre de Elías significaba Jehová es Dios. Ahora era notorio que Jehová es Dios, era una muestra de Jehová es Dios. No basta, no era solo el nombre, sino que Elías ahora era quien decía su nombre ser. ¿Me está siguiendo? O sea que cuando usted se dice cristiano, no basta con que diga, se está metiendo con un cristiano, cállate en el nombre de Jesús. No, no se trata de eso. Se trata de que la gente lo mire y diga, oye, Rebeca, eso que usted me dijo era verdad. Eso que usted me dijo. Y ahora reconozco que Jehová es Dios. Él me dice eso que usted me comentó, era verdad. Oiga, Dios hizo como usted dijo, Pastor Edwin. Dios hizo como usted. Hermana Katy, eso que usted me habló, ¿se acuerda esa vez? Usted ni se va a acordar de repente. Se cumplió. Se cumplió. Porque para que Elías sea Elías, de verdad Jehová tenía que ser su Dios. El Dios de Elías. Oye, vive Jehová tu Dios, le dijo la mujer. Y ahora al final, ella reconoce, dice, ahora conozco que tú eres varón de Dios. Ahora conozco que no eres alguien que sea autonombrado. Hoy están de moda los nombres, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el interplanetario, el terror de los demonios y no sé qué más. Te podés poner el nombre que querrás y espera un ratito. Y por las redes sociales te podés hacer la fama. Y que todo el mundo vea tu foto y, yo lo conozco, sí, claro. Pero ¿saben qué? Eso no sirve de nada si es solo tuyo. Porque para que se sepa que tú eres, que tú vienes de parte de Dios, Dios tiene que estar contigo. Y eso es lo que dice esta mujer. Voy a poner aquí, eso es hasta el 24. ¿Perdón? No, que iba a decir afuera nosotros y que el Señor se manifieste. Ahora, ante la dificultad, Elías clamó. Ahorita lo arreglo, no se preocupen, he visto que está mal el... No, dificultad está mal, ahora sí. Ante la dificultad, Elías clamó. Esto vamos a poner. A su Dios. Clamó a Jehová. Oh Señor. La escuela de escóndete y levántate. Había dado su fruto en Elías. Hermano, una cosa importantísima es nos escondemos en Él. Cuando nos levantamos en Él, lo que estamos haciendo es levantar el nombre de Él en alto. Un personaje me dijo, Picolín, ¿querés tener una iglesia grande? Hacete de un gran nombre. Busqué en toda la palabra y no encontré que mande la Biblia que nos hagamos un gran nombre. La Biblia nos muestra que el Señor nos ha dado un nombre que no merecemos. Dios me ha dado un nombre que no merezco. Soy hijo de Dios. No merezco. Voy en el nombre de Jesús. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que si voy a hablar de alguien, que sea de Cristo y no de mí. Si voy a mostrar un poder, no es mi poder.
Si Dios me da algún don, no voy a usar el don para autoexaltarme. No, 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 no. Se trata de que la gente vea a Cristo. Ahora, la escuela de escóndete y levántate había dado su fruto en Elías. Otro asunto. Dios escuchó a Elías. Yo he escuchado personajes que han reprendido al coronavirus y que han anulado el coronavirus y no sé qué, en el nombre de Jesús, y no ha pasado nada. Y aquí Elías hizo una oración y Dios respondió. Dios escuchó a Elías. ¿Por qué? Porque Dios escucha a los que Él llama y a los que Él levanta. Y todo aquel que recibe honra y honra a Dios, hace notorio que Jesucristo es su Señor. Hizo un milagro Dios. No fue Elías el que lo hizo vivir al muchacho. La mujer no dijo, ay, profeta grande de Jehová, realmente tú eres, ay, déjame que toque tu manto. No dijo. Ahora conozco que eres de Dios. Ah, sabes que tenía mis dudas. Pensé que eras un manguerito nomás que te estabas comiendo la comida. Te estabas queriendo comer mi milagro. Pero ahora veo que eres un varón de Dios. Ahora sí noto. Testimonio. Testimonio. Evidencia. Ha pasado tiempo con Dios. Ha pasado tiempo a solas con Dios y ha pasado tiempo delante de Dios con personas. No dice que se aprovechó de la viuda. No dice. Vivió en la casa de la viuda. No dice que la viuda era fea ni vieja. El hijo era niño, porque dice, y el niño volvió a él. Entonces la viuda era joven. No se aprovechó de la viuda. ¿Me dejo entender? Hermano, qué importante que es que no digamos ser, sino que seamos. Qué importante que es que aún sin nosotros decir que somos, la gente sepa qué y quiénes somos. Qué importante que es que cuando la gente nos vea, diga, Jesucristo es el Señor. Vivo yo, dice Jehová, que delante de mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, Jesucristo es el Señor. Pero qué lindo que es que la gente diga, ahora sí reconozco que el Señor Jesucristo está en vos. Qué lindo que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Voy a poner aquí testimonio. No basta con decir, soy cristiano. Tiene que hacerse notorio. Tiene que hacerse notorio que tú y yo, de verdad, somos hijos de Dios, que de verdad somos siervos de Dios, que de verdad vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Tiene que hacerse notorio. Hermano, el anhelo de mi corazón es que el Señor en esta mañana nos quite toda arrogancia, toda petulancia y ponga en nosotros su verdad. Y que entendamos que lo que hacemos no se trata de nosotros. Y que entendamos que al buscarlo, los primeros beneficiados somos nosotros. Y que entendamos que al nosotros servir a otras personas, le servimos a Él. Y que entendamos que cuando nosotros vivimos, somos un testimonio de que Jehová es Dios. O si lo tengo que decir en lenguaje de este tiempo, que Jesucristo es Dios. Cuando todo el mundo niega que Jesucristo es Dios, tú y yo anunciamos Jesucristo es Dios. Amén, mis amados. ¿Algo que no quedó claro? Sí, pastor. Claro que sí. Claro, ¿qué es lo que va a pasar de aquí a unos días o de aquí a un tiempo? Elías fue a esconderse en Dios en los tiempos en que Dios estaba siendo rechazado, y no solo rechazado, sino perseguido e ignorado. Es decir, cuando alguien decía a Cristo, oh, mejor es Baal, ¿verdad? Pero no solo eso, desde el trono de Israel
se peleaba en contra de Jehová y se apoyaba a los Baales. ¿No es lo que está pasando ahora? Eso es lo que está pasando ahora. Si tan solo los candidatos, entre comillas, cristianos, fueran cristianos de verdad, si tan solo les aconteciera esto, vuelvo a repetir, si la señora Yanine Áñez, ahí en su celda, se arrepiente de no haberle dado gloria a Dios en el tiempo que ella estuvo en la silla presidencial, Dios la va a sacar de ahí y la va a exaltar. De hecho, particularmente creo que si ella es verdaderamente cristiana, como algunos dicen, ella ahí va a entender. Está ahora en el tiempo de escóndete. Y probablemente de aquí a un poco de tiempo ella saldrá y será notorio que, ahora entiendo que de verdad sos una mujer de Dios. Ahora entiendo. Sí, Angelo. La primera resurrección que hubo, eh, ajá, el primer milagro que hace Elías. Sí, Elías sí, no me acuerdo si antes ha habido otra resurrección o no. Ajá, sí. Es la primera vez que resucita a alguien interesante, ¿no? Interesante. No lo había, honestamente no lo había visto. Gracias por hacérmelo notar. Qué lindo. Amén. Amén. Oramos, mis amados. Señor, que dejemos de ser fariseos hipócritas. Señor, que dejemos de ser gente que pretende ser algo y que de verdad seamos. Señor, si necesitamos estar solos, llévanos a estar solos y encontrar tu rostro. Y que cuando salgamos de encontrar tu rostro, nuestra actitud sea la de alguien que ha visto tu rostro. Todo aquel que ha visto tu rostro vive humillado delante de ti, sirviendo a otros. Que esa sea nuestra actitud, Señor. Y Padre, que lo que hagamos haga notorio que Jehová es Dios. Que lo que hagamos haga notorio que Jesucristo es el Señor. Que lo que hagamos haga notorio que hay un Dios. Y ese Dios, que es el único Dios, está con nosotros. Mi Padre, te doy gracias y te bendigo en el precioso nombre del Señor Jesucristo y te encomiendo este día, el país, los corazones de los cristianos, los corazones de los bolivianos, Señor. Y te pido, Señor, que tú confundas al enemigo y te pido que tú te exaltes aún en el palacio de gobierno. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Padre, clamo por mi hermano Armando y Lizarber, que tú lo bendigas, que lo guíes a toda verdad y que lo ayudes, Señor, en su día a día. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Les quiero mostrar algo. Cuando nosotros no nos descuidamos de proclamar que Jesucristo es el Señor, el enemigo va ganando terreno. El domingo salíamos del Urubó y pasamos por un mall que hay en el Cuarto Anillo y hay un demonio. Vaya y véalo, pase por ahí. Hay un demonio en la entrada no sé si es condominio o es edificio de comercial. Hay un patio de comida ahí, que está por las petroleras. Pero hay un demonio en la puerta, la estatua de un demonio. Y en estos tiempos la gente se está apartando de Dios y se está yendo en pos de adoración a los demonios. Entonces, este es un tiempo en el que usted tiene que mostrar que Jehová es Dios. Amén, mis amados. Vámonos. Sí, eso que dice el pastor.